Voy a estar hoy compartiendo la charla del día. Primero agradecer a todos los participantes por el tiempo y agradecer a Thompson que nos comparte este espacio para poder estar juntos. La idea es que van a estar viendo en pantalla las filminas, ya tienen que estar pudiendo ver el título como para que estemos todos en línea, y las consultas que vayan teniendo las van haciendo a través del chat. La idea es que siempre las consultas vayan estando vinculadas a lo que estamos viendo puntualmente y cualquier cosa, si hay consultas particulares o cuestiones más puntuales, las dejamos para el cierre, hacemos 2 minutitos más para consultas. Bien, la charla pasada habíamos estado hablando de cargas sociales, de todo lo que fue la reforma y su impacto en las cargas sociales. Hoy nos parecía interesante hacer un poco de repaso de lo que es este cierre 2017, porque bueno, justamente para quienes estamos liquidando sueldos, estamos justo en una etapa, digamos, de bastantes cierres de lo que es justamente la liquidación de impuesto a las ganancias. Bien. Vamos a empezar a avanzar entonces teniendo presente que con la última reforma y la resolución actualizada que tenemos de liquidación de ganancias, recuerden que históricamente siempre se trabajó con la resolución 2437 que era del 2008, y en el 2017 se reordenó, se le incorporaron varias cuestiones y se transformó en lo que conocemos como la resolución 4003 del 2017. Se incorporaron algunas modificaciones y entre esas modificaciones este nuevo esquema. Tengamos presente que a diferencia del año pasado, donde las modificaciones habían sido transitorias y en virtud de la vigencia del blanqueo, hoy día en realidad tenemos un nuevo calendario de ahora, en principio hasta que no sea modificado, va a ser nuestro nuevo calendario de trabajo para liquidación de ganancias. Un calendario que me parece que está bueno, nos da un poco más de flexibilidad para quienes liquidamos sueldos, porque antes pasaba mucho también que el cierre del 572 en enero generaba que mucha gente esté de vacaciones, había que empezar en diciembre con el tema de las fiestas, a veces quedaba como perdido el tema siempre de alguna actualización. Hoy en día, afortunadamente, el formulario 572 web se puede presentar hasta el 31 de marzo del año siguiente, es decir, hasta este 31 de marzo que pasó hace poco tiempo, todos los trabajadores tuvieron tiempo de presentar sus deducciones. Ya sabemos que hoy en día, y esto sí es importante, el formulario 572 web fue generalizado. Esto significa que cualquier carga de familia se va a tener que informar a través de dicho formulario. Ya no va a ser más válido ningún tipo de formulario papel en ninguna circunstancia. Eso sí es importante que lo tengamos en consideración, porque todas las deducciones que hoy estamos considerando como empleadores van a tener que tener su respaldo documental en un formulario 572 web. Formulario que, como decíamos, hasta el 31 de marzo entonces los trabajadores van a poder estar presentando. La mecánica de trabajo, en este caso, creo que ya debe ser bastante conocida. Los trabajadores ingresan por lo que es IRADIC trabajador a través de su clave fiscal, cargan las deducciones, hacen la presentación y nosotros en realidad no tenemos que recibirlos desde el envío que nos hace el empleado, sino que vamos a ingresar desde IRADIC empleador. Lógicamente, habiendo una fecha de corte 31 de marzo, la recomendación es hacer una revisión posterior al 31 de marzo, porque siempre está el que presenta el 30-31 de marzo, como para que no se nos escape nadie. Obviamente que si nosotros estamos liquidando con un importador, como podemos hacerlo a través de sistemas Begerman y luego bueno, sencillamente haremos la actualización a esa fecha y ya con eso tendremos tomados todos los formularios. Ese fue el cierre marzo, es decir, en marzo no tenemos que estar ajustando las ganancias, sino que estamos recepcionando los formularios. Les debe pasar como me pasa a mí, que ya les empiezan a llegar los reclamos de que quieren los formularios, el ex 649,
también tengamos presente que con la modificación de la resolución se modificó el nombre del formulario. Algo, la verdad, inentendible, porque se le puso un nombre largo que siempre fue conocido como 649 y era como muy ameno. Pero bueno, han llegado ya pedidos. La realidad es que en esta resolución 4003, como tenemos en pantalla, justamente en el artículo 21, tenemos todo el mes de abril como para poder realizar esa liquidación anual del impuesto a las ganancias con el ajuste a reintegrar o retener al empleado, como ven en pantalla. Obviamente que si tengo un empleado que se retira, que se extingue el vínculo, sea cual fuera el motivo, entre el periodo de enero hasta mayo, que como ven en el calendario es hasta donde me puedo extender con los ajustes, en ese caso, lógicamente, en la liquidación final, además de hacer el ajuste por el 2018, estaré haciendo el ajuste de ganancias del 2017, en ese caso anticipado. Pero en las restantes relaciones laborales, el empleador puede ingresar hasta el último día hábil de mayo el saldo de retenciones pendiente justamente de retener o de devolver. Lo que suele suceder en muchos casos es que, bueno, con las presentaciones de los formularios tenemos ajustes por empleados que no venían cargando todos los meses, tenemos los ajustes de los gastos médicos, que es hoy en día la única deducción que quedó con carácter anual. Pero también nos puede pasar que tengamos retenciones a practicar porque alguna persona, por ejemplo, sacó una carga de familia. Entonces, hasta mayo, hasta el 31 de mayo, en realidad hasta el último día hábil de mayo, ¿no? Vamos a poder estar ingresando el saldo de esa retención. Acá hay que tener en cuenta bien cuándo se pagan los sueldos, como para que los ajustes me queden comprendidos dentro de el SICORE, que se va a ingresar hasta el último día hábil de mayo. Bien. Y también en el SICORE de mayo tengan presente que es el momento en que voy a tener que informar si hubiese en mi nómina algún caso con imposibilidad de retención. Recuerden que los casos de imposibilidad de retención, hablando específicamente de cuarta categoría, son aquellos casos donde por algún motivo no se le venía reteniendo todos los meses el total del impuesto. Recuerden que la propia resolución 4003 dispone que yo voy a retener hasta el 35% de los haberes brutos que se están liquidando en cada mes. Si me excedo de eso, va a quedar un saldo. Entonces, ese saldo, el empleado puede llegar a pedirme por nota que no se lo retenga, que lo va a liquidar él en su declaración jurada personal. Entonces, si hubiera algún saldo, en ese caso puede llegar a ser el caso de que yo tenga la nota del empleado solicitándome la no retención, lo cual no obsta que yo voy a informar en el SICORE. Lógicamente esto es bastante, digamos, es como una lucecita roja en AFIP, como para saber quién tiene impuesto pendiente, por lo menos desde el punto de vista de la empresa. Pero en ese SICORE voy a tener que informar esa imposibilidad de retención. Es importante tenerlo presente porque en estos casos la presentación a través del SICORE es como la única instancia que tengo yo para poder, digamos, hacerme de una prueba en donde yo estoy informando al fisco de la situación de no haber retenido. Con lo cual, tanto los saldos como las imposibilidades de retención van a quedar todas expresadas y manifestadas a través de el SICORE. De enero, de marzo, de abril, cuando sea que yo opte por hacer esa carga de ajustes, pero van a quedar expresados en el SICORE. Y finalmente tenemos el mes de julio, ya en realidad no como una obligación nuestra como liquidadores de sueldos, sino como una obligación personal de los empleados. Siempre la recomendación a recursos humanos es entregar los formularios 649 con un recordatorio, informando la obligación de los empleados. Muchas veces los empleados tienen la idea de que como la empresa ya retiene ganancias, con eso quedan cerradas, digamos, sus obligaciones. Y sabemos que
esto no es así, en realidad, y lo vamos a ver puntualmente ahora un poquito más adelante. Bien, básicamente con respecto al cierre de 2017, me parece importante tener en consideración, vamos a estar entregando el formulario, el ex formulario 649, hoy denominado formulario de, como tenemos en pantalla, liquidación de impuesto a las ganancias, cuarta categoría, relación de dependencia. Ha ido sufriendo algunas mutaciones a través de los años. Lo importante es que en el anexo de la resolución 4003, en este caso puntual en el anexo 3, encuentran el formulario, tal cual el formato, o sea, o bien lo pueden sacar del propio sistema, desde el propio sistema de Germán de liquidación, o bien también lo pueden sacar directamente de este anexo, digamos, depende cómo estén trabajando ustedes para hacer la liquidación de impuesto a las ganancias. Esta es la foto del último esquema, un esquema donde tiene un poquito más de apertura en lo que son las retribuciones. Tenemos abierto lo que son las cuotas de aguinaldo, tenemos abierto lo que es la remuneración exenta por horas extras y sin horas extras. Ahora vamos a hacer, en unas pantallitas más adelante, vamos a hacer un poco un repaso de cuáles fueron las modificaciones y en definitiva un poco este formulario recoge esas modificaciones y nos permite volcarlas, digamos, a través del formulario. ¿Quiénes son los que van a tener que estar recibiendo ese formulario 649? Acá no tiene nada que ver con la obligación de presentar la declaración jurada patrimonial del trabajador. Los obligados a recibir ese formulario son aquellos que hayan tenido retenciones. Lógicamente, quien esté obligado a presentar declaración jurada informativa, independientemente de que después no le dé a pagar, pero si yo tengo un empleado que superó el $1.000.000, recordemos, es el millón bruto, en este caso, con todas las remuneraciones. También recordemos que cuando hablamos de ganancias no importa si el concepto es remunerativo o no remunerativo, ambos conceptos son ingresos a los efectos del impuesto a las ganancias. Entonces, si nosotros tenemos un trabajador que supera el $1.000.000, al cual seguramente le hemos efectuado retenciones, bueno, también le vamos a estar entregando el formulario. Y por último, también podemos tener los casos en los cuales, si bien no le retuvimos impuesto a las ganancias, nos lo solicita. Recordemos que podemos tener casos de gente que tiene otros ingresos autónomos. Lógicamente, si se trata de pluriempleo o de jubilaciones, ya tendríamos que haber estado notificados a través del propio formulario 572 web, pero podemos tener el caso de empleados que tienen alguna actividad autónoma o algún otro tipo de actividad, y bueno, independientemente de que no les haya dado impuesto a las ganancias, sí nos van a estar solicitando ese formulario. Si lo tenemos seteado y parametrizado a través del sistema, la realidad es que es muy sencillo porque lo generamos todos juntos. Si lo tenemos que hacer manualmente, bueno, a aquellos que lo soliciten, sepamos que hay que presentárselos. O hay que entregárselo. Bien. Esta es en realidad la continuidad del formulario, lo que pasa es que está tan ampliado que no entraba en una pantalla como para que más o menos se leyera un poco. Lo que tenemos a continuación en el formulario es todo el desagregado de deducciones, en definitiva, que son en gran parte las deducciones que el empleado me va informando a través del formulario 572. Me pareció interesante incorporar, porque hubo recientemente en el mes de marzo una mesa de diálogo entre el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la AFIP, en donde se dio una respuesta que modifica un poco el criterio que se tenía con respecto a, por ejemplo, aquellos datos que se administran desde el recibo de sueldos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, el pago de un empleado que tiene un complemento de pago de medicina adicional. No llega con su obra social, quiere tener un plan más alto y se le descuenta un valor del recibo. En algún momento, cuando se originó por allá por el 2012 el formulario 572, la respuesta de la AFIP había sido que en realidad en el formulario tenía que ir todo aquello que no fuese
obligatorio, de descuento obligatorio, es decir que la jubilación, la ley de obra social, la ley de PAMI y el sindicato eran descuentos obligatorios, en ese caso no había que informarlos en el formulario 572 y todo el resto sí. La respuesta acá en la mesa de diálogo de la AFIP fue en realidad que todos los datos que se administran desde el recibo de sueldo no es necesario que estén incorporados en el 572 web. Así que, como para tenerlo presente, por ahí, si tenemos algún caso de pago de plan médico, bueno, se contradice un poco esta respuesta con lo que nos pasaba el año pasado cuando íbamos a presentar las simplificadas de ganancias, en realidad. Porque, salvo lo que eran determinados campos, como seguro de vida, como aporte jubilatorio y aporte de obra social, en los restantes campos vieron que el sistema traía automáticamente lo que se había presentado por formulario 572 web. Se contradice un poco con eso, porque si yo tengo un adicional de plan médico, eso va por cuota médico asistencial con su respectivo tope, y en realidad el régimen simplificado no me lo dejaba presentar. Así que bueno, nada, son respuestas de AFIP como para tomarlas con pinzas y tenerlas presentes. También respondieron respecto de la responsabilidad de la empresa. Esto, si bien un poco ya lo teníamos presente, es importante siempre volverlo a traer a colación. Sabemos que el 572 web es una declaración jurada del empleado y por ende lo que informa ahí se entiende para la empresa que es real, que el empleado cuenta con todos los comprobantes. La empresa no tiene que hacer ningún tipo de auditoría sobre eso. Hoy día tiene muchísimas más seguridades y más garantías que lo que era en su momento con el formulario de papel, básicamente porque ya sabemos cómo es la mecánica cuando el trabajador lo va a presentar, en donde el propio sistema le informa que se trata de una declaración jurada y por ende todo el compromiso y la responsabilidad sobre la misma. Pero sí me parece importante que la AFIP, si bien habla de que la responsabilidad es del empleado por su formulario 572, y también hablamos ya de que la empresa tiene todo este cronograma en donde va a estar informando las deducciones e incluso va a informar a aquellos que tengan imposibilidad de retención, pero aún así la AFIP dice y deja así como supeditado un poco a la determinación de cada uno. No obstante, si el agente de retención, lo que tenemos ahí en cursiva, detecta conceptos que no corresponden, puede solicitarle a su preempleado que presente la rectificativa pertinente. Entonces, ojo con eso, porque voy al caso que se me hace más presente y más fácil de recordar. Muchas veces me ha pasado que encuentro que deducen gastos estimativos para corredores y viajantes de comercio, que asumen que pueden deducir ahí los empleados gastos asociados a, no sé, gastos de combustible propios de su automóvil o la amortización del automóvil. Pero esa deducción es específica de un convenio que justamente se le asociaba a corredores y viajantes de comercio. Entonces, si yo tengo un empleado que es del sindicato de seguros, no va a poder hacer uso de esa deducción, independientemente de que me lo esté informando. También el otro caso muy que se ve mucho es el pago de autónomos. Los empleados que... el pago de autónomos no, el pago de la matrícula profesional cuando la matrícula es previsional, ¿no? Por ejemplo, la matrícula en Provincia de Buenos Aires de los contadores es un pago que incluye una parte de un aporte previsional. Entonces, la posibilidad de incorporarla, justamente como aportes a cajas complementarias de previsión, fondos y similares, como tenemos en pantalla, está supeditada, por lo que informa una respuesta del ABC de AFIP, que muchas veces lamentablemente es nuestra norma, está supeditada que en realidad esa inscripción sea un requisito sine qua non para que yo lo contrate. O sea, que necesariamente la relación laboral requiera que esa persona esté matriculada. Por ejemplo, si yo contratase a un médico que tiene que ejercer como tal, como tiene que estar obligado, como está obligado a estar inscripto, bueno, esa matrícula
en tanto y en cuanto tenga una parte previsional, ¿no? Distingo acá las matrículas que nos son conocidas a nosotros, la de contadores de capital no es previsional y por ende no hay nada deducible en este caso, sí la de provincia. Pero bueno, me podría pasar en ese caso que yo encuentro esa deducción cargada y la realidad es que yo sé que el empleado, si bien por ejemplo es contador, no está ejerciendo actividades de contador. Entonces bueno, la respuesta de AFIP lo deja atado en realidad a esta cuestión de si es necesaria o no para la contratación. Y así pueden surgir, ahora hay mucho control en lo que son las cargas de familia, pero cuando arrancó allá a lo lejos el formulario 572 web, o mismo cuando era el formulario manual, muchas veces pasaba que entre esposos se deducían y trabajaban en la misma empresa. Entonces, eso era absolutamente incompatible, es lo más burdo, hoy en día ya no puede suceder porque, salvo que alguno de los dos no tenga sus ingresos declarados, la AFIP hoy tiene incorporado un montón de controles en el propio formulario. La última parte del formulario, que ya nos lleva a lo que son las deducciones personales, la ganancia no imponible, tenemos separado y discriminado lo que es deducción especial de lo que es deducción específica. Recuerden que la específica es la que se crea puntualmente para el caso de los jubilados. No es algo que nos va a afectar a nosotros desde la liquidación de haberes, porque es específicamente quien solo percibe jubilaciones, pero si tenemos algún cliente en esa situación, tengan presente que es una deducción que hay que informar a través del formulario 572 web para que la ANSES la tenga en consideración, si no, no va a ser considerada por default. En el rubro otros beneficios, ahí tienen un casillero como para poder informarla. Con respecto a cargas de familia, sabemos que este año 2017 nos encontramos con dos grandes modificaciones, que fue el tema de que solamente se deducen cónyuge e hijos, con eso la realidad es que se restringieron también muchas deducciones, muchas ya venían limitadas con respecto a otras cargas por los propios controles de otros ingresos que había empezado a hacer el sistema, y hoy en día lo que se hizo directamente fue retirar el otras cargas. En muchas charlas planteo que si, con la cantidad de herramientas informáticas que tenemos, la verdad es que haber retirado el otras cargas para gente que quizás efectivamente se hacía cargo de sus padres y sus padres no habían, por algún motivo, no habían accedido a ningún beneficio. Bueno, parece un poco, digamos, arbitrario, porque la realidad es que hoy ya se están controlando si tienen ingresos a través de ANSES y dejaba la vía libre, digamos, para esos casos excepcionales que siempre los hay. Y que la realidad es que el impuesto a las ganancias es personal y justamente en su naturaleza busca poder atender a la situación particular de cada uno. Se optó por la vía más fácil, directamente se redujo a cónyuge e hijos y es eso lo que hoy tenemos de deducción. Con los propios controles que hace el sistema, controles de edad y controles de trabajo. Tengamos presente acá que yo puedo llegar a hacer, en el caso del cónyuge es más difícil y la realidad es que uno siempre insiste con la presentación todos los años, hay como una discusión de si corresponde presentarlo todos los años o no, porque el propio sistema me da la posibilidad de marcar que lo voy a deducir en los ejercicios siguientes. En los hijos es más fácil por una cuestión de edad, pero la realidad es que también el sistema verifica si trabajan o no trabajan. Entonces es lo ideal solicitarle a los trabajadores que todos los años me presenten al menos un formulario. Obviamente que ustedes me dirán, sí, capaz que me lo presenta a principio de año y a fin de año se modificó la situación del cónyuge. Pero ahí vamos a lo que hablábamos antes. Sí, es responsabilidad del trabajador, tanto y en cuanto yo tenga al menos un formulario donde la persona dedujo el cónyuge y el hijo por todo el año, yo empleador estoy actuando correctamente como agente de retención. Bien, tenemos, fíjense, discriminado en lo que es las remuneraciones sujetas a impuestos
el tramo de alícuota de la ley gravamen y el tramo de la alícuota aplicable sin incluir horas extras. Esto asociado a las modificaciones que hablábamos del impuesto a las ganancias. Entre las modificaciones, justamente lo que se hizo fue un tratamiento abierto, ya lo vimos en varias oportunidades, un tratamiento en particular para las horas referidas a los sábados, a los domingos y a los feriados, donde el diferencial de la hora extra se encuentra exento, y todo lo restante, es decir, lo que no está exento y que aplique horas extras, está grabado, pero lo que hizo fue que no me haga saltar de escala. Entonces, necesariamente yo tengo que calcular el impuesto con las remuneraciones totales, obviamente detraídos si tuve horas extras exentas, pero en el escalón que me corresponda, sin incluir en esa base la parte de las horas extras, digamos, no exentas. Entonces, por eso es que el sistema queda mostrando los dos tramos. Esto tengamos presente que la idea de la norma, ¿cuál es? Que yo se lo muestre al trabajador y que también el trabajador comprenda cuál fue el beneficio. En algunos casos, la inclusión o no de las horas extras no genera saltos de escala y en definitiva un tramo y el otro van a ser los mismos, pero en algunos casos sí genera salto de escala y el trabajador, ¿qué es lo que va a ver en definitiva? Que producto de esas horas extras no es que pagó más impuesto a las ganancias. Esto se asemeja mucho al caso de las asignaciones familiares donde las horas extras, por ejemplo, no computan. ¿La idea cuál es? La idea es que en definitiva, si trabajo más, por ese mayor trabajo no esté afectado o parcialmente afectado justamente por el impuesto. Dos comentarios que me parecían importantes tener en cuenta, lo que hablábamos antes, cuando yo tengo esta aplicación del límite en las posiciones mensuales. Supónganse, pasa mucho para que lo tengan presente en la mecánica de cuando un trabajador va de una empresa a la otra y se lleva su formulario 649. Muchas veces, por la mecánica de liquidación final y darle el ingreso a ese trabajador, se producen estos desfasajes, donde parece que yo le retengo o le da a retener más del 35% en las porciones mensuales. Yo en esos casos, ¿qué hago? Voy topeando. Cuando llega la liquidación final, como hablábamos antes, si el trabajador no me presentó nada, yo en ese momento le liquido todo el impuesto. Tengamos presente que si no le liquido todo el impuesto, esto en realidad lo que busca es un efecto de practicidad para el trabajador. ¿Por qué? Porque hoy día si el trabajador se queda con un saldo de impuesto a las ganancias, eso genera que tenga que inscribirse en el impuesto y pagar la parte correspondiente. Se está hablando y se mencionaba desde AFIP que están trabajando para simplificar esa instancia, que si el trabajador se encuentra el 1 de julio que quedó un saldo mal retenido, tenga la posibilidad sencillamente de ingresar un pago sin inscripción, sin mayores trámites, que le permita cumplir con su obligación tributaria, pero que si es empleado y nada más, no le obligue a toda una serie de instancias administrativas innecesarias. El problema es que hoy en día eso no está. Entonces es importante tener presente que en el cierre, salvo que el empleado nos indique lo contrario y lo haga a través de una nota escrita que obviamente archivaremos en el legajo, al cierre le vamos a retener la totalidad del impuesto. Y es importante el control de qué remuneraciones le cargué, tuve en cuenta los no remunerativos, tuve en cuenta el tratamiento de las horas extras, las retenciones, todas las de jubilación, las de ley. Es importante que eso esté todo controlado, la propia presentación del formulario. Hablo en particular si obviamente están liquidando a través de un Excel. Si están liquidando a través de la parametrización del sistema, bueno, también es un buen momento para verificar que esa parametrización haya alcanzado a todas las liquidaciones y a todos los conceptos grabados en el impuesto a las ganancias. ¿Por qué la importancia de eso? Porque aquellos que estén obligados a presentar luego, el sistema todos los años cada vez se va haciendo más cerrado, el sistema de presentación de liquidación de impuesto a las ganancias simplificado. Cada vez nos permite tocar menos la información, entonces es fundamental
que haya la menor cantidad posible de diferencias. Recordemos que esta es la declaración jurada del empleado y desde el punto de vista del empleador también tiene que actuar correctamente como agente de retribución. Bien. Declaraciones juradas que va a tener que presentar el trabajador. Acá, muy brevemente, afortunadamente se unificó y se unificó en un valor un poco más razonable. Esto siempre derivando de una presunción, que es que si tiene ganancias brutas mayores a o iguales a 1.000.000 de pesos, bueno, en ese caso está obligado a presentar bienes personales e impuesto a las ganancias. En la propia mesa de enlace, la propia FIP volvió a responder que en el caso de retención efectuada en defecto u omitida, también que pudo haber pasado, que el empleado dejó una carga de familia que no le correspondía. Bueno, sigue siendo obligación última del trabajador el impuesto retenido. Así que es fundamental a tener presente eso. Vencimientos de las obligaciones, como siempre también para repasar y para mencionarle a los trabajadores, que si la declaración de impuesto a pagar, los vencimientos son los generales, recordamos que están del 11 al 13 de junio, a priori dispuestos, entendemos que no va a haber modificaciones, y si las declaraciones resultan meramente informativas, acá sí las fechas se unifican, y en este caso se unificaron en el día 2 de julio. ¿Cuáles fueron las modificaciones que tuvimos durante el 2017 brevemente y que también nos impactan en el 2018? No han habido grandes cambios, sí tenemos algún que otro cambio que ahora lo vamos a ver puntual de la reforma tributaria, pero ¿qué incorporaciones tuvimos y que todavía estamos a tiempo si no las habíamos manifestado o volcado en el formulario? Bien, de primera mano la incorporación de 3 deducciones puntualmente. Por un lado, lo que es viáticos por servicios que presta el trabajador fuera de, obviamente, lo que es la empresa. En este caso se reconoce la deducción, se dice de hasta el 40% de la ganancia no imponible, salvo que se trate de lo que son viajes, lo que es larga distancia, en cuyo caso la deducción ahí se amplía a la ganancia no imponible. La norma sale en la ley 27.346, después se reglamenta y cuando se reglamenta se aclara que en el caso de los viáticos, por ejemplo, lo que es choferes que están establecidos por convenio colectivo, ya directamente el monto a considerar va a estar atado a esos valores que yo le estoy pagando. Y si no están dentro del convenio, bueno, estaré a las erogaciones efectivamente realizadas. Con respecto también se incorporó de bastante uso el alquiler de la casa habitación. Acá recordemos que el requisito es que no se puede ser titular de ningún inmueble, lo cual es bastante coherente en la norma. El problema es que es en ninguna proporción. Y en ninguna proporción puede hacer que una persona que efectivamente esté alquilando quede afuera de la posibilidad de la deducción. La FIP se le han hecho varias consultas asociadas a lo que son las proporciones y en todos los casos la respuesta ha sido negativa por parte del fisco, con lo cual sencillamente no tiene que tener la titularidad de ningún inmueble. Obviamente que esto tiene que tener contrato y obviamente que tiene que tener la factura todos los meses y es lo que va a estar cargando. ¿Qué va a deducir? El 40% de lo efectivamente pagado hasta la ganancia no imponible. Y después tenemos puntualmente asociado a lo que es personal docente la deducción de un concepto que se abona, que es material didáctico. Pasa un poco en realidad lo mismo que con los viáticos. Los viáticos, en el caso, por ejemplo, puntual, se me viene a la mente choferes y vigiladores porque pagan un monto importante de las remuneraciones en el concepto de viáticos, como no remunerativos, es lo que hablábamos al comienzo, no importa la naturaleza remunerativa o no remunerativa. Si no hay una exención taxativa sobre alguno de esos conceptos, el concepto a priori está grabado. Es lo que pasaba entonces con los viáticos. Los viáticos son ingresos y por ende en realidad con esta deducción lo que se incorpora es la posibilidad de deducir una parte de ese concepto. Asociado a que lógicamente lo que se está pagando es un viático,
y no un mayor ingreso para el trabajador. Después podremos discutir de fondo si esto es tan así o no, pero bueno, esta incorporación de deducción un poco responde a esa cuestión. Tuvimos para el 2017, lo tenemos para el 2018 y lo vamos a seguir teniendo sucedánеamente, la actualización tanto de las deducciones personales, las del artículo 23, como de la tabla del artículo 90 por un coeficiente de actualización a través del uso del índice RIPTE del mes de octubre del año inmediato anterior. Entonces, siempre vamos a estar usando ese coeficiente. Sus pros y sus contras. El gran pro que tenemos es que nosotros, ni bien iniciamos el ejercicio fiscal, en este caso 2018, ya conocíamos ese coeficiente. Hubo este año una demora de la AFIP en publicar, en plasmar en una resolución finalmente cuáles eran las deducciones, más que nada para quedarnos tranquilos, para que no haya diferencias de decimales. Este año fue 28,77, creo, si no me equivoco, el coeficiente. La contra quizás obviamente es que este índice está asociado a las paritarias salariales, y bueno, las paritarias salariales, mes de octubre del año inmediato anterior, tienen también como todo una carga y un tinte político, digamos, así que bueno, en realidad la actualización, la ventaja es que es automática, que está dispuesta en la propia norma. La desventaja quizás es que bueno, el índice dependerá un poco de cómo termina funcionando esa mecánica, cuán efectivo es como para trasladarse al impuesto a las ganancias. Es un gran avance a tener congelado durante muchísimos años una tabla del impuesto a las ganancias. También se incorporaron lo que fueron los fallos Negri, Cuevas y de Lorenzo en la propia norma. Ya estaban incorporados, la realidad es que la jurisprudencia, estos son fallos plenarios, donde la propia Corte había establecido que determinados pagos que no respondían a la periodicidad, a la habilitación de la fuente, a la permanencia, donde se quebraban esos institutos fundamentales para que yo esté hablando de impuesto a las ganancias, bueno, entendía que no correspondía aplicar el impuesto a las ganancias. La AFIP siempre había sido muy tajante con la exención, la aplicaba lo que es específicamente la antigüedad, y a través de estos fallos, bueno, se fueron incorporando y se fue flexibilizando un poco ese criterio. Lo que se hizo entonces fue incorporar en la propia resolución 4003 normativa respecto a la exención de las gratificaciones por mutuo acuerdo. Recordemos que las gratificaciones por mutuo acuerdo están contenidas en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. Hay una serie de pautas a tener en consideración que me parecen importantes para darle fondo a la exención de esa gratificación. Después las indemnizaciones me quedó por embargo, pero es por embarazo y por despido gremial, que también ya habían sido incorporadas. Bueno, el tratamiento de las horas extras, que ya lo habíamos referenciado. En particular, sí tengan presente que la exención rige únicamente sobre el diferencial. Esto es importante. Esto quiere decir que si yo estoy pagando una hora con un adicional del 100%, lo que va a estar exento es ese diferencial de la hora extra y no todo lo que sale en el recibo bajo concepto de hora extra. Y por último, también importante, se modifica el tratamiento del SAC. Vamos bien, cualquier consulta me la hacen llegar a través del chat. Se modificó el tratamiento del SAC puntualmente. Tengan presente que este año, ya desde el momento cero, tuvimos que empezar a hacer la proyección del aguinaldo. Lo vimos en varias charlas anteriores. Sencillamente íbamos todos los meses tomando, además de las remuneraciones para ganancias, sumábamos la 12ª parte de todo aquello que iba a estar luego sujeto a aguinaldo. Obviamente que si yo, por ejemplo, pagaba conceptos no remunerativos, no los iba a considerar en la proyección del SAC, pero todo lo remunerativo me iba devengando para ganancias esa cuotita de proyección de aguinaldo. El año 2017 fue como el año de parche de esta norma, hubo como varias instancias. Lo fundamental ahora es que nosotros en la revisión 2017 verifiquemos
primero haber sacado la proyección del aguinaldo. No importa en qué momento nos incorporamos a la proyección del aguinaldo. Lo fundamental es sacar esa proyección y que nos hayan quedado efectivamente reflejadas la primera y la segunda cuota del aguinaldo, los efectivamente pagados. Lo mismo con las retenciones. En espejo se trabajó con la proyección de las deducciones de jubilación, de ley de obra social, y en espejo ahora corregirlo a lo efectivamente pagado. Independientemente, insisto, hubo la posibilidad, la obligatoriedad de hacerlo del principio, pero como este año se implementó, había habido sistemas que venían como desfasados, entonces bueno, se fueron incorporando, se fueron haciendo medidas como para que todos se vayan incorporando de una manera u otra. Hoy lo importante es que para 2017 el formulario sale con lo efectivamente pagado, para 2018 ya no hay excusas. Si yo estoy para actuar correctamente como agente de retención, tengo que incorporar esa 12ª parte todos los meses a la liquidación del impuesto a las ganancias. El efecto que se genera, lógicamente, es que yo no tenga ese impacto todo junto en el mes de junio y de diciembre, que es lo que siempre generaba el reclamo gremial de la no aplicación del impuesto a las ganancias. Fíjense que pasó el 2017 y ni nos preocupamos por el aguinaldo. Ahora me dan unos minutos y llegamos a lo de indemnización por despido. Apertura 2018, como hablábamos, teníamos el coeficiente RIPTE, creo que lo tenemos ahí oculto. Tienen ahí los valores 2017, los 2018. Ojo, solamente tienen expresados los de la zona general. Tengan presente que lo que es considerada la zona patagónica, también Carmen de Patagones, La Pampa, algunas regiones puntuales, tienen una tabla con un incremento del 22%. Siempre se incrementa sobre el valor RIPTE el 22% para lo que es zona patagónica. Se refiere en forma genérica a zona patagónica, eso está en la propia ley, y lo que es importante es que el trabajador tiene que en su formulario 572 informar, esto parece medio ridículo porque la propia empresa podría saberlo, pero bueno, si tienen trabajadores que están en zona patagónica, por favor, aunque no tengan deducciones para presentar, que presenten el formulario 572 informando los meses que se encuentran en la zona patagónica. Y la propia AFIP informó que si el empleado va y viene, se va a definir en función de en dónde está la mayor de tiempo para la aplicación o no de la zona patagónica. Esquema de liquidación de sueldos, como para volcar a hacer un poquitito más chiquitito ese formulario. Este esquema sencillamente lo único que tiene es ese formulario, pero en una sola pantalla, que es lo que no podíamos ver a través del formulario 649 que vimos al principio. Es el mismo esquema que el año pasado, nada se modifica respecto de el esquema normal de liquidación. Tienen ahí incorporadas las deducciones que mencionábamos antes también. Recuerden que se encuentra vigente lo que es la deducción por aportes a sociedades de garantías recíprocas. Es una deducción que no es muy común, pero que siempre está vigente. Cuando se origina y todavía estábamos con el formulario de papel, generaba bastante duda. Hoy en día, como está el 572 web y la tienen que presentar ahí, es como que uno se tranquiliza un poco más con las deducciones. Sí pusimos en negrita la proyección mensual del aguinaldo como para que eso no se nos escape. ¿Y qué pasó con la reforma tributaria que nos viene a traer una modificación puntualmente en lo que es las indemnizaciones por despido? Bueno, en ese caso tenemos copiado ahí transcripto el artículo 47. Artículo que tengan presente, no está reglamentado por el momento, hay mucho rumor de fondo, mucho cuestionamiento con este artículo, porque ¿qué pasó? Nosotros teníamos hasta el 2017, como lo vimos recién en pantalla, que todas las gratificaciones por mutuo acuerdo, donde en muchos casos se pagaban, por ejemplo, excedentes sobre lo que sería un artículo 245 o BISOTI, se pagaban a través de gratificaciones que se realizaban cumpliendo toda la normativa de la ley y se entendían entonces, por el propio fallo y por las propias circulares que la AFIP había incorporado, se entendían exentas. ¿Qué es lo que encuentra la AFIP? Empieza a encontrar que se están haciendo pagos, digamos, en forma de gratificación por cese a lo que ellos consideraron directivos y ejecutivos.
Entonces lo que quisieron hacer con esto fue limitar, y es importante que sepamos entonces dónde estamos parados. Lo que la reforma quiere hacer es limitar el alcance de la liberación o de la exención del impuesto a las ganancias respecto de gratificaciones extraordinarias, pero específicamente acotado a directivos y ejecutivos. Entonces, si nosotros estamos a la hora de hacer una liquidación final, primero, es difícil porque no está hoy definido el concepto de directivo o ejecutivo. Sí, uno puede ir al diccionario de la Real Academia Española, pero la realidad es que es la propia FIP la que tiene que decir si eso se considera en virtud de que forme parte del directorio de la empresa, de cuánto percibió ese trabajador en el último año, en los últimos 2 años, últimos meses, de la obtención de determinados beneficios, de determinadas tareas. En definitiva, se puede definir de muchas maneras. Entonces eso nos plantea el problema de qué se entiende por directivo o ejecutivo. Y en el interín ya estamos a abril y yo creo que más de uno de nosotros debe haber tenido que hacer una liquidación final. Me parece que lo importante es primero distinguir si no es directivo o ejecutivo, si sabemos que es un empleado más operativo o un jefe, pero en primeras líneas, digamos. Bueno, no tenemos esta discusión de fondo. No parece que esta ley, insisto, pendiente de reglamentación, vaya a tener un alcance tan masivo. De hecho, ha sido publicado en algunos diarios, se habla de que no saben todavía cómo reglamentarlo, no saben si reglamentarlo o no reglamentarlo y dejarlo sin efecto. Lógicamente el problema que tenemos hoy es si efectivamente echamos a alguien que prácticamente es indiscutible que es directivo o ejecutivo, y me parece que ahí el punto será sentarse a hablar con la empresa y plantear los 2 escenarios. Me comentaba un abogado que como que la tendencia es irse hacia la retención de esa gratificación, pero bueno, en lo puntual me ha pasado de tener empresas que han analizado sujetarse a la no reglamentación de la norma y al no entendimiento aún de qué se entiende por directivo o ejecutivo, y han trabajado con lo que hoy está, digamos, en vigencia, en vigor. Y también la norma plantea una duda, me parece que no vamos a volver el tiempo atrás. Recuerden que históricamente la FIP siempre entendió que la exención por antigüedad aplicaba al tope propio del artículo 245, es decir, 3 veces el promedio de las remuneraciones del convenio colectivo de trabajo. Esto hace que cuando yo pagaba indemnizaciones a personal fuera de convenio, a personal jerárquico justamente, las remuneraciones me quedaban muy desfasadas. Ya es viejísimo el fallo Bisotti, que establece entonces que producto de la aplicación de ese tope yo no puedo detraerle más del 33% de la base, justamente de la mejor remuneración mensual normal y habitual de ese trabajador. Entendemos que este nuevo articulado, de terminar siendo efectivizado y reglamentado, no va a avanzar en realidad no va a retroceder a el tope propio del artículo 245, sino que esto parece más que lógico que como mínimo va a alcanzar lo que es el fallo Bisotti, contemplando esa no detracción del 33%. Tengamos presente entonces una cuestión: si yo estoy pagando una indemnización por despido tradicional, artículo 247 o incluso fallo Bisotti, así sea el director general de la empresa, no hay inconveniente alguno respecto de la exención. Yo no creo, la verdad, es que la FIP se retrotraiga a lo que es hoy la aplicación de un fallo Bisotti. El problema lo tenemos puntualmente justamente, y es lo que hay que analizar y lo que hay que transmitir a las empresas de cuál es la situación actual, en los casos de gratificaciones extraordinarias que excedan ambos límites. Si ya estoy pagando por encima de Bisotti, entonces ahí sí tendré que sentarme a conversar para que la empresa sepa cuál es la perspectiva, cuál es la situación hoy de una ley que no está reglamentada, pero que tiene una cierta intencionalidad, y que sea la empresa entonces la que tome las decisiones del caso.
A su vez también se tiene por considerado que en realidad, como este artículo lo que hace es agregar un párrafo al artículo 79 de la ley, no estaría dentro de lo que la resolución 4003, la ex 2437, establece para hacer la liquidación normal que hacemos nosotros de ganancias. Entonces, también en la propia mesa de diálogo con el Consejo, también dan respuesta de que se está a la espera de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de algo que incorpore ese régimen de retención. Bueno, quizás a veces tenemos este desorden un poco legal, quizás cuando vayan a reglamentar ese régimen de retención específico que quieren hacer para esto, tengamos entonces la respuesta de qué entiende así por directivo o ejecutivo. Por ahora tenemos ese escenario con aparentemente un gran signo de pregunta. Para cierre, que me parece importante, ¿qué herramientas nos brinda el sistema? Siempre intentamos de que las charlas sean lo más prácticas posibles y que se lleven también algunas herramientas. Recuerden que tienen la posibilidad de incorporar en el sistema la liquidación automática del impuesto a las ganancias. Esto es algo que hay que incorporarla al sistema, pero que nos permite liquidar el impuesto a las ganancias. A mí, por lo menos, acá me corro un poco de la parte técnica, se me asemeja mucho a lo que es la importación del 931. O sea, es parametrizarlo de una forma muy parecida, que a mí me permite identificarle qué remuneraciones están grabadas, cuáles no, cuáles incluso están sujetas a prorrateo y cuáles no. Son las pantallas un poco que ven el sistema. Crear un concepto de enganche, así le dicen en sistemas Becherman, que sea entonces el impuesto a las ganancias liquidado por este propio sistema, digamos, que hace automática la liquidación de impuesto a las ganancias. Para nóminas importantes, donde si bien hoy en día decíamos los valores se han actualizado de liquidación de impuesto a las ganancias, también con el efecto de las paritarias y con la limitación de muchas deducciones, nos encontramos que gran parte de las nóminas igual se encuentran afectadas al impuesto a las ganancias. Así que es una herramienta que nos agiliza mucho el trabajo. Siempre también tienen la posibilidad de hacer la liquidación articulada, como la tienen en el estudio guía, con los distintos conceptos que se incorporan a la agenda. Esta herramienta sencillamente nos simplifica muchísimo eso y hace que sea más visual, más fácil para uno que por ahí no está tanto en el sistema y en el armado de la fórmula, más visual y más fácil, insisto, el trabajo de liquidación de impuestos. También nos permite la importación de los formularios 572 web en forma mensual, agilizando esa descarga, así como también nos permite la generación de lo que era, le pusimos ahí ex formulario C49 para no tener todo el nombre, con lo cual también se aceleran los tiempos, ¿no? En esta época con tanta normativa, la idea es que podamos estar más abocados a leer las normas y a ver qué pasa con eso, y bueno, que el sistema nos ayude lo más posible en cuanto a practicidad de información. Como cierre de esto me parecía importante también, y como herramienta que nos brinda el sistema, es el armado del SICORE. Tengamos en cuenta que las retenciones de cuarta categoría se informan junto con las restantes retenciones que tenga la empresa a través del SICORE y con los mismos vencimientos que el SICORE. Recuerden que el SICORE puntualmente, o lo que son las retenciones en sí, tienen dos vencimientos. Un vencimiento primero de pago a cuenta, que tiene que hacerse por aquellas retenciones que yo efectúe entre el 1 y el 15 de cada mes. ¿Esto qué significa? Que todas las empresas que pagan entre el 1 y el 4.º día del mes siguiente tienen que todos los meses estar ingresando pago a cuenta. El día arranca el 21, el vencimiento del pago a cuenta, por las retenciones que hicieron, por ejemplo, el 1 del mes de impuesto a las ganancias. El pago a cuenta no es presentación del SICORE, es la simple suma de cuánto retuve, en este caso de cuarta categoría, y se hace un BEP específico con el concepto de pago a cuenta. Si después, cuando se termina el mes,
incorporando las retenciones del 16 hasta fin de mes, voy a hacer entonces toda la importación con las pantallas que vemos en el sistema para poder entonces sí hacer la presentación del SICORE, y si yo hice un pago a cuenta, entonces restaré ese pago a cuenta efectuado. Bueno, esta fue un poco una recorrida para esta época de cierre, para ver un poco dónde estamos parados y para ordenarnos en qué novedades tuvimos y qué novedades tenemos que tener en cuenta. Espero que les haya servido. No sé si quedó alguna consulta más que quieran que tengamos que evaluemos. Si no, de todos modos les va a estar llegando el material, como siempre, les va a llegar el material con la grabación para que lo puedan volver a repasar, van a tener las filminas y nos vamos a estar encontrando de acá nuevamente un mes. Como siempre les digo, los temas que les parezcan interesantes o importantes que los charlamos, que los debatamos, los pueden enviar por mail. Bueno, me preguntan en el caso que el empleado sea jubilado y pensionado si se toma en cuenta el importe que cobra como jubilación para el impuesto a las ganancias. Sí, recuerden que el caso de un empleado jubilado, o sea, un empleado que está trabajando y a su vez cobra una jubilación, ese empleado es como si fuese un pluriempleo. Si tienen que, o sea, el empleado tiene que en todos los meses en el formulario 572 informarles lo que está cobrando de jubilación y el descuento que tiene seguramente de obra social, como para que ustedes lo puedan unificar. Incluso pasa, porque es muy difícil el medio de comunicación con ANSES, pasa que empleados con jubilaciones altas tienen retenciones de impuesto a las ganancias, y bueno, nada, en realidad si ustedes le están pagando el sueldo más alto al trabajador, deberían ser ustedes los que retengan ganancias, así que lo que se hace es tomar ese impuesto. A veces es muy difícil el tema de la comunicación con ANSES, pero sí, es como un pluriempleado. Recuerden que todas las remuneraciones, y por eso también hablaba del caso de un autónomo, todo va a integrar el impuesto a las ganancias. Lo que es pluriempleo y lo que es jubilación, en este caso sí me va a impactar a mí, entonces, en mi liquidación. Y siempre se define por la remuneración más grande, salvo que la más grande sea una remuneración completamente exenta, como es el caso de algunos judiciales o algunas cuestiones muy puntuales. Me preguntan si es correcto que se tome hasta el 40% de la ganancia mínima no imponible de los viáticos pagados para choferes que son no remunerativos. En realidad, bueno, el 40% o la ganancia en función de si son de larga distancia o no, dependerá eso. Pero bueno, sí, entendemos que en el caso de los viáticos que están regidos por convenio no es necesaria la deducción, porque justamente la propia actividad ha presumido un gasto y es lo que reconoce a través del pago de ese viático. La realidad es que acá no tengo puntual una consulta de AFIP, es una opinión personal y es así como uno lo está considerando. El 40 o la ganancia no imponible en función de si es larga distancia o no, como está establecido. Eso más allá de la naturaleza no remunerativa del viático, eso no se afecta para nada. Bueno, la charla de cargas sociales sí la dimos el mes pasado, referido a todo lo que fue reforma. Entiendo que pueden comunicarse con la gente de AFIP. Me preguntan qué pasa si no me informa la jubilación el empleado. Esto pasa como con el pluriempleo. A ver, la realidad es que está bueno que si ustedes saben que el empleado es jubilado y a ustedes les está dando impuesto a las ganancias o está en el límite, como mínimo le hagan una notificación o algo que pueda quedar asentado en el legajo de ese empleado de que ustedes lo notificaron, de la obligación de que les informe a través del formulario 572. Si después el empleado no lo informa, vamos a lo que decíamos antes. Le quedará mal retenido el impuesto en su posición personal, pero pasa a ser una responsabilidad del trabajador en tanto y en cuanto yo pueda demostrar que no lo puedo sentar con un arma en la cabeza a que me informe que cobra de jubilación. Si el empleador retiene en exceso por error de cálculos o conceptos, tengamos presente también una cuestión.
la entrega del formulario 649 también tiene una funcionalidad de control. Me parece que los errores suceden y por algo uno entrega ese formulario como para que el trabajador pueda revisar que, por ejemplo, estén bien consideradas cargas de familia, entonces tenga ese espacio, ese tiempo, el mismo tiempo de ajuste que tiene el empleador, es el tiempo que tiene el empleado para decirle, mira, me parece que me retuviste mal, para que se pueda corregir, hacer la devolución o la retención de corresponder. Muchas veces pasa que vienen 7 meses más tarde de que se hizo el cierre, ya no hay ajuste, ya no hay nada, y viene con que se retuvo algo mal. La realidad es que hay plazos y un cronograma específico establecido a los efectos de que justamente la empresa pueda hacer la devolución o la retención, y esto no va solo porque la empresa, no va solo desde el control que hace la empresa, sino que es bueno que cuando se entrega el formulario 649 se le recuerde al empleado que la empresa tiene un plazo de ajuste que está bueno para que se pueda hacer esa corrección de no serlo. Sí, está el problema, me preguntan por el tema de qué pasa con los formularios 649 manuales que no fueron volcados al formulario 572 web. La realidad es que acá se nos plantea una dicotomía. Cada vez más la tendencia es a que todo esté manifestado en este formulario 572 web y a desprendernos. Lo que pasa es que dos cuestiones tenemos. A veces no lo cargan porque no saben cómo cargarlo y a veces lo cargan mal y difiere uno de otro. Entonces, la realidad es que, a ver, si el trabajador me trajo el 649, le da retención, me parece que desconocerlo es excesivo, les puedo generar un perjuicio al empleado. Lo ideal es intentar, si yo tengo tiempo, avisarle a ese trabajador y decirle, mira, tenés que volcarme este formulario en el 572 web para que todo quede manifestado en esta declaración jurada. E ir trabajándolo, pero bueno, en la instancia final sabemos que siempre queda alguno ahí dando vueltas perdido. Será una cuestión, insisto, a definir con la empresa, pero me parece que si el trabajador presentó el 649, yo sé que viene de otra empresa, no tomarlo porque no está en el 572, le va a generar por ahí un perjuicio al empleado por todo lo que hablábamos de tener que inscribirse innecesario. Sí me parece importante hacer el seguimiento, pero bueno, uno a veces como contador, como liquidador, manda el mail a recursos humanos y no tiene respuesta y bueno, nada, no es tan fácil, digamos. Esperen que fueron muchas consultas y se nos está acabando el tiempo. Vamos a mirar. Me preguntan si la jubilación más el sueldo en la empresa me representa una retención que supera el 35%, ¿debo retenerle todo igual? No debería superar el 35%, es raro, tendría que haber alguna situación particular, pero bueno, recuerden que si no pueden topear mensualmente y en la final harán la liquidación completa de todo. Me preguntan sobre la inconstitucionalidad obviamente, de lo que son los pagos por indemnizaciones, por gratificaciones extraordinarias a los directivos y ejecutivos. Me parece que falta letra y que sí, que hay muchos que están hablando de la inconstitucionalidad, hay muchos que están hablando de que no es un trato igualitario. Veremos en qué deriva eso. Todavía está verde. La zona patagónica en el aplicativo, en el formulario 572 web, fíjense, no en la parte de deducciones, sino no me acuerdo ahora de memoria, pero en lo que sigue, ahí tienen como para incorporarlo. Mes a mes van informando. Bueno, sé que han quedado algunas consultas ahí pendientes, en tal caso van a estar recibiendo un mail ahora donde se hayan conectado, así que cualquier duda que haya quedado las podemos ver ahí. Y les agradezco a todos nuevamente el tiempo, agradezco a Thomson el espacio y nos vemos el próximo mes. Muchísimas gracias y buena jornada para todos. Hasta la próxima.